Bienvenidas a los días 2 y 3 de mi visita a Londres. En la primera parte de este vídeo os llevé conmigo a la feria más grande de manualidades del Reino Unido. En la segunda compartí mis compras y expliqué brevemente el por qué me apunté a un taller de lino grabado al que os llevaré conmigo hoy. Pero no sin antes compartir algunos de los momentos más especiales de mi viaje. Empezaremos con un paseo relajado por el Támesis para enseñaros una parte de la ciudad en la que viví hace años y a la que vuelvo siempre que puedo. Luego os llevaré conmigo a una casa de campo de la época jacobea y finalmente vendréis conmigo también a un taller de lino grabado donde voy a hacer un experimento creativo relevante para mi próximo vídeo. ¿Listas para acompañarme? ¡Empecemos! Hola desde Londres. Suelo venir al Reino Unido 2 veces al año, una vez en primavera y otra vez en otoño. Y es en otoño ahora que nos encontramos. Y os voy a hacer partícipe de este otoño tan bonito porque os voy a llevar conmigo a pasear a lo largo del Támesis. Os voy a enseñar un poquito esta zona que no conoce mucha gente, que está al suroeste, se llama Petersham, está por debajo de Richmond y la verdad es que es muy tranquila, muy bonita y muy natural. Hay caballos, hay vacas, es como estar en un pueblo básicamente, pero aún así teniendo muchas de las comodidades de la capital. Las comunidades de Ham y Teddington pertenecen al municipio de Richmond. Están comunicadas por el río Támesis, que en el pasado facilitaba el comercio, la pesca y el transporte de personas y ganado entre Londres y Oxford. Era una especie de autopista histórica que además ofrecía terrenos fértiles para cultivos y pastos cercanos a la capital. Hoy en día, la ribera se usa sobre todo para el ocio y como corredor ecológico que se puede visitar fácilmente desde Londres en tren, metro o autobús. Mi paseo otoñal fue un maravilloso antídoto al ajetreo y el barullo del centro de Londres. Me gustó tanto que intenté perderme a propósito, una y otra vez, buscando caminos por los parajes de Ham. Cuando volví a la orilla, me puse a dibujar un ratito en mi cuaderno de viaje, en compañía de estos y otros curiosos seguidores. Contrario a lo que mucha gente piensa, el otoño es una época de abundancia para las especies que habitan la ribera del Támesis. Hay castañas, bellotas, bayas de espino, albar y sauco, frutos maduros como manzanos silvestres o perales, y todos estos nutren las aves, mamíferos y hasta las ardillas grises. A lo largo del río hay viviendas flotantes como esta barcaza que se llaman narrow boats o barcos estrechos porque están diseñadas para navegar por canales. Vivir legalmente en ellas requiere licencia de navegación, seguro y un permiso del ayuntamiento si son fijas o alquiler por el amarre si están dentro de un recinto privado. Los gastos mensuales oscilan entre 250 fuera de Londres hasta 1.250 si está en una zona céntrica. Eso no incluye ni servicios, ni gas o electricidad. Y no estamos hablando de euros, hablamos de libras esterlinas. Con tantas distracciones y tantos paseos y tantas cosas bonitas que ver, casi se me pasa el gin o'clock, es decir, la hora del gin tonic. Pero eso lo arreglamos enseguida.
Voy a acabar la tarde brindando por un día perfecto, lleno de calma y magia otoñal. Desde aquí, desde mi pub favorito en esta zona de Londres, con unas vistas que quitan el hipo. Pero aquí no se termina el vídeo. Mañana toca la casa de Ham. Y pasado, el taller de linograbados. De haber vivido en esta zona, sabía que la ubicación de mi alojamiento era perfecta para dar paseos, dibujar los paisajes de la ribera y visitar de nuevo la casa de Ham o Ham House, que estaba a tan solo 6 minutos de mi Airbnb andando. El paseo por la parte trasera del palacio no podía haber sido más bonita. Por aquí solían entrar los carruajes hace siglos. Era justo la época en la que las hojas caían de los árboles como si fuesen copos de nieve. Y yo lo disfruté como una niña de 3 años a pesar de tener ya casi 60 y a mucha honra. Hay muchos museos en los que no se puede grabar, por eso pregunto siempre antes de empezar. Pero esta vez no me dijeron ni que sí ni que no. Bueno, de momento he entrado y no me han dicho nada, así que voy a grabar. Pero voy a hacer el tour al revés y voy a empezar por la cafetería porque no he desayunado. En los jardines de muchas casas de campo y palacios que he visitado en Inglaterra se cultivan no solo flores, sino también hortalizas y hierbas aromáticas. Que se usan para elaborar platos del día de temporada en el restaurante o café del recinto histórico. Como estábamos en otoño, había calabazas de todo tipo en el jardín y en el menú del día también. Que por desgracia se había agotado para cuando llegué. Está claro que al que no madruga Dios no le ayuda, pero no me quejo porque iba bien descansadita después de un largo sueño bien merecido. La empanadilla no la puedo recomendar porque estaba más seca que otra cosa, pero el resto de la visita sí, y mucho. Esto tiene pinta de ser un calabozo. Sí, en efecto, es un calabozo. Qué mal rollo. El que se metiese ahí dentro no salía tan fácilmente. Y del calabozo y jardín nos vamos ahora a la casa. Fue construida en 1610. Su arquitectura y diseño son típicos de las casas Estuardo, que se caracterizan por el uso de la piedra, los arcos y las pilastras. Y tiene un pasado fascinante. Pero como sería demasiado largo de contar, os voy a resumir lo que sé mientras nos paseamos por sus instancias. En 1626, el rey Carlos I de Inglaterra, que es este señor del retrato, se la regaló a William Murray como agradecimiento por su lealtad a la corona. Durante la Guerra Civil Inglesa, Carlos I fue juzgado por su parlamento y declarado culpable de traición por gobernar de forma tiránica. Fue condenado a muerte y decapitado el 30 de enero de 1649. Durante la Guerra Civil Inglesa, la esposa de Murray, Catherine, y su hija Elizabeth defendieron la casa mediante astucia femenina y sobornos. Evitando de esta manera que fuese confiscada y posiblemente desmantelada por las fuerzas del Parlamento.
Estas son las sillas reclinables más... Estas son las sillas reclinables. Menuda palabra más difícil, voy a intentarlo otra vez. Estas son las sillas reclinables más antiguas del Reino Unido. Y aunque parezcan tronos, no lo son. Están hechas a medida para Elizabeth y su marido y datan del 1677. Conseguido. Sigamos. Tras la muerte de Oliver Cromwell, el Parlamento inglés, buscando la estabilidad del país, acordó la restauración de la monarquía y negoció la vuelta del heredero de la corona, que era su hijo, Carlos II. La monarquía inglesa fue restaurada con Carlos II el 29 de mayo de 1660. Cuando volvió de un exilio de 9 años, durante los que vivió en Francia y en los Países Bajos españoles. Cuando se restituyó la monarquía con Elizabeth, la hija de Murray y duquesa de Lauderdale, esta casa se convirtió en el epicentro de la intriga cortesana, donde se daban fiestas míticas. En 1948, esta y muchas otras casas de campo pasaron de ser una residencia privada a Patrimonio Nacional de Gran Bretaña. El National Trust gestiona todos los monumentos, casonas y palacios del país. Todos los que no están en manos privadas o de la corona. Los herederos de la familia Talmash cedieron la propiedad a la fundación porque no pudieron afrontar las tasas que el gobierno británico impuso a las grandes haciendas del país tras la Segunda Guerra Mundial. La primera vació las arcas y los bombardeos de la segunda dejó las ciudades en ruinas y las arcas temblando. Ham House es casi una cápsula del tiempo del siglo XVII porque gran parte de sus muebles siguen en las mismas habitaciones para las que se diseñaron, algo que es absolutamente excepcional en una casa histórica inglesa. Caminar por esta casa nos permite admirar los salones y gabinetes que conservan no solo la arquitectura original, sino también las sillas, las mesas, armarios y tapices que ya estaban allí en tiempos de Carlos I y Carlos II. Entre el 70 y 80% de los ingresos de casas como esta se destinan al mantenimiento del lugar y a la preservación del contenido, más los seguros de tan valioso patrimonio, claro. La mayoría del personal que trabaja en estos lugares son voluntarios jubilados que suelen ser amantes de la historia. Dan tours gratis, llenos de detalles, y lo disfrutan tanto o más que los visitantes. Esta preciosa casa señorial se ha conservado como pocas. Por eso es tan fácil imaginarse haber vivido en ella hace 400 años. El barón Talmash y su familia donaron esta casa por falta de fondos, pero consiguieron mantener su domicilio oficial, que es esta casa señorial cuyos orígenes son hasta más antiguos. Si logro visitarlo un día, os llevaré conmigo. Aquí concluye la visita a Ham House. Vuelvo de nuevo a casa
para acostarme prontito, porque mañana nos vamos al taller de lino grabado. Hoy es domingo y me he apuntado a un taller de impresión sobre linóleo. Llevo muchísimo tiempo con ganas de hacerlo y aprovechando que estoy aquí, que he venido por la feria, bueno, pues me he apuntado a este taller que empieza dentro de muy poquito. Estoy a las afueras de Londres, voy a tardar más o menos una horita en llegar porque al ser domingo, pues los transportes públicos no van tan a menudo, así que tengo prisa por eso hablo tan rápido. Os voy a llevar conmigo al taller, eso sí, y voy a enseñaros lo que pueda, pero tened en cuenta que en un taller o en un curso mucha gente, no solo yo, y que la mayoría de ellas no quiere que se les grabe, así que estoy un poco limitada en cuanto a lo que os puedo enseñar. Os voy a enseñar lo que pueda y lo que no os lo comento luego al final de este vídeo, pero ahora tengo que salir. Hasta luego. Por miedo a llegar tarde, salí pitando y sin desayunar. El Borough Market está a la salida del metro, así que aproveché para comprarme un scone que por desgracia estaba hasta más seco que la empanada de ayer. Lo que no mata engorda, dicen, y eso de engordar a mí se me da requete bien. Los fines de semana este mercado está a tope de turista y de millennials, a quienes no les importa pagar el doble por el placer de ver y ser visto. La zona de Southwark tiene muchos de estos edificios, con sus grandes ventanales y estructuras de hierro que eran antes almacenes industriales. Ya casi llegando al taller vi esta cancela decorada con cintas y como soy una cotilla me paré a ver de qué se trataba. Resulta que es un cementerio histórico donde reposan más de 15.000 marginados y pobres desde la época medieval. En él se enterraban también a las gansas de Winchester, que era como se llamaba a las cortesanas que trabajaban en los burdeles locales. Hoy en día es un huerto y jardín comunitario en honor a los muertos proscritos. Llegué al taller media hora antes de que empezase y me lo encontré cerrado. Miré por la ventana y como vi que había alguien dentro, llamé a la puerta. He llegado media hora antes y me han dicho que haga el favor de esperar fuera con el frío que hace. Eso desde luego no se lo voy a olvidar. Me han dicho que pues, me vaya a tomar una taza de té o algo así mientras abren. Me podían haber dejado esperando dentro, me podían haber ofrecido ellos el té, que para eso he pagado 45 libras, pero no. Así no son las cosas. Espero que el resto de la clase sea un poquito mejor. Me han mandado por aquí. Bueno, a ver si encuentro algún sitio donde tomarme ese té, que no va a ser té, va a ser café. Y como estamos en Southwark, encontré una cafetería con cafés de todo el mundo tostado a medida. Así que con las pilas cargaditas, volví al taller. Antes de empezar, nos dieron muestras e ideas que casi nadie siguió porque todas teníamos ideas propias de lo que queríamos hacer. Yo fui con dos propósitos, uno básico y otro un poco más ambicioso. Primero os cuento el básico. Hace 1 año y medio, durante una visita a Glasgow, me compré un kit de lino grabado con muchísima ilusión y con la intención de aprenderlo por mi cuenta. Pero al llegar a casa lo puse en la estantería y allí se quedó, acumulando polvo. Os aseguro que no fue por falta de interés. Por una parte estaba mi inquietud creativa y las tremendas ganas de aprender esta nueva actividad, pero por la otra tenía una especie de bloqueo que me frenaba. Por miedo, no sé, a no estar a la altura principalmente, a no dar la talla. A eso se le suma el gran respeto que le tengo a las cuchillas de las gubias, que son las herramientas de tallar en relieve, porque si no están afiladas, no son precisas, y si lo están demasiado, pues mis miedos a accidentarme se despiertan.
I bought myself a kit, and I haven't unpacked it because I've just sort of thought I need to do a... Estaba atrapada en un círculo vicioso, del que tenía claro que solo iba a salir participando en un taller con alguien que me enseñase a hacerlo y que estuviese a mi lado, o por lo menos a mano. La idea de hacer una actividad en grupo le resta peso a esa sensación de bloqueo, de aprender algo nuevo. Ves a otras personas intentándolo y piensas, si ellas pueden, ¿por qué no voy a poder yo? A mí por lo menos me da el impulso que a menudo necesito para dejar de sobreanalizar algo y ponerme manos a la obra. Ese impulso fue el que me trajo hasta aquí. Y la verdad es que no os podéis imaginar la satisfacción que siento cada vez que doy un pasito más allá de mis inseguridades. Porque es la confirmación de que nunca es demasiado tarde para evolucionar y superar las dudas que nos impiden aprender algo nuevo. And everything is quite overpriced. Hablemos ahora de la tinta. En el lino grabado se usan tintas específicas para relieve en vez de pintura acrílica. Hay tintas para estampar sobre tejido que se sellan con la plancha y otras que no la necesitan. Las acrílicas son ideales para pintura directa sobre lienzos porque se secan muy rápido, pero en impresión, como el linóleo, provocan obstrucciones y resultados irregulares, sobre todo en tiradas múltiples. A ojo, la diferencia es su viscosidad, es como más pegajosa. Y antes de pasarla al linóleo, hay que asegurarse de que no hay ni grumos ni impurezas en ella. Yo como superficie utilicé un paño de cocina de algodón. La verdad es que el diseño ni siquiera me lo pensé porque se trataba solamente de probar si las impresiones sobre textil funcionaban con sellos de linóleo, porque los bloques de madera son muy caros. Y pensé que los sellos de linóleo podrían ser una buena alternativa o un buen complemento. Y así fue. Desde que hice el taller he aprendido muchas más cositas que pienso compartir con vosotras en mi próximo vídeo, en el que haré una comparativa directa de ambos métodos. Acabo de salir del curso y la verdad es que ha sido genial. El comienzo no lo fue tanto, pero se arregló todo enseguida. No solamente he aprendido una nueva manualidad que me ha enganchado por completo. Rara es la que no me engancha, sino que la he aprendido con gente genial de todo el mundo. Muy buen rollo, la verdad. Y bueno, pues ahora me vuelvo otra vez al sur. Y con este día tan precioso que está haciendo, como veis, lo que voy a hacer es darme un paseíto, intentar no caerme primero y luego darme un paseíto por el parque.